Buenas noches a tutor y compañeros. Vamos a exponerles acerca de diseño y construcción de un instrumento psicométrico. Voy a iniciar dando la introducción. Bueno, la evaluación psicológica es un proceso fundamental dentro del campo de la psicología, ya que permite obtener información precisa y confiable sobre las características, habilidades y necesidades de las personas. Bueno, en la actualidad existen numerosas herramientas y recursos como lo son los test ofrecidos por el Instituto Europeo de Psicología Positiva y los lineamientos conceptuales desarrollados en textos especializados como los de Muñiz, que facilitan la comprensión y el uso responsable de las pruebas psicológicas. Esas asimismo, esos programas académicos y de divulgación como son los de la salud global, resaltan la importancia de aplicar instrumentos bien construidos y de interpretar sus resultados de forma ética y técnica. Bueno, por esta razón, estudiar y fortalecer el conocimiento sobre psicometría se convierte en el elemento clave para garantizar evaluaciones justas y pertinentes, científicamente respaldadas. Le doy paso a mi siguiente compañera. ¿Qué es un instrumento psicométrico? Es una herramienta diseñada para medir variables psicológicas como emociones, actitudes o habilidades. Todo instrumento psicométrico empieza con la fase 1, que es la definición del constructo. Es importante esta fase porque no podemos medir algo si antes no tenemos claro qué es lo que exactamente queremos medir. Cuando hablamos de constructo, nos referimos a una idea o una característica psicológica que no se puede observar directamente, como la ansiedad o la autoestima. En nuestro ejemplo contextualizado, queremos medir la sobrecarga académica en estudiantes universitarios de Colombia. Entonces, primero debemos preguntarnos qué entendemos por sobrecarga académica, con lo que podremos delimitar el constructo. Una vez tengamos claro qué es el constructo, pasamos a la fase 2, que es la construcción de ítems. Aquí comenzamos a transformar esa idea en preguntas o afirmaciones para que la persona pueda responder. Debemos tener en cuenta que el ítem debe ser que esté escrito en forma clara y directa, ya que es clave para garantizar la validez y confiabilidad del test. Encontramos que los ítems tienen 7 dimensiones o aspectos, como lo son estructura, complejidad, fidelidad, interactividad, multimedia, tipo de respuesta y sistema de puntuación. Entre algunos ítems encontramos los más clásicos, como son el ítem de selección múltiple, el de verdadero o falso, el de elección múltiple compleja y ítems de emparejamiento, entre otros. Fase 3. Análisis de ítems. Esta fase es clave porque nos permite revisar una por una las preguntas del test para saber si realmente funcionan y si miden lo que queremos. El objetivo es identificar qué ítems sirven, cuáles deben corregirse y cuáles deben eliminarse. No se trata de hacer muchas preguntas, sino de tener preguntas útiles y precisas que aporten información sobre el constructo. Por ejemplo, si queremos medir la sobrecarga académica, primero aplicamos los ítems a un grupo piloto. Luego analizamos cada pregunta, es decir, si existe diferencia entre estudiantes con alta y baja sobrecarga, si aporta información, si no todos responden lo mismo. Si un ítem es respondido por todos, como que todos digan siempre o nunca, significa que no discrimina. Este ítem no aporta nada y debe eliminarse o reformularse. Por ejemplo, en Colombia ocurrió un caso en la universidad, en una universidad en Medellín, cuando estaban haciendo la validación del inventario Cisco. El inventario Cisco es un instrumento psicológico diseñado para evaluar el estrés en estudiantes. Y acá encontraron, por ejemplo, algunos ítems con baja fiabilidad, es decir, un ítem era práctica religiosa, pero no funcionó porque esto depende de creencias personales. Otro ítem era el consumo de sustancias. Esto fue algo muy amplio y muchos no respondían con sinceridad. Por eso esta fase es tan importante, porque el análisis de ítems nos permite depurar, ajustar y quedarnos solo con las preguntas que realmente miden lo que buscamos. Al final, el instrumento queda más claro, más confiable y más útil. Con los ítems seleccionados, sigue la fase 4,
verificación de propiedades psicométricas. Aquí demostramos la calidad del test. Primero, la confiabilidad. ¿Qué tan precisa es la medición? La reseña de Muñiz destaca que este es un procedimiento importante para la verificación de la prueba. Segundo, la validez. El test mide realmente la sobrecarga. Muñiz actualiza este concepto centrándose en la evidencia de la validez. En nuestro ejemplo, una evidencia de validez sería demostrar que los estudiantes con puntajes altos en nuestro test también reportan mayores niveles de estrés o peores promedios académicos. Fase 5. Puntuaciones e interpretación. El principal argumento de esta fase es que lo importante no es el test en sí, sino las puntuaciones que se obtengan y la interpretación. Un puntaje bruto o directo, como un 40 en sobrecarga académica, por sí mismo no nos dice nada. Este número carece de significado clínico o comparativo, incluso después de haber demostrado que el test es válido y confiable. Por lo tanto, el valor del instrumento solo se materializa cuando se le da sentido al resultado. Resaltar la necesidad de pasar de una escala arbitraria a una escala con referencia normativa, como los percentiles. Esta transformación permite conceptualizar el resultado. Es decir, sin la fase 5, el puntaje solo quedaría como es 40. Y con la fase 5, el puntaje 40 se transforma. Por ejemplo, en el percentil 85, esto significa que el estudiante evaluado tiene una sobrecarga académica superior al 85% de sus compañeros. Conclusiones. La construcción de un test es un proceso científico y riguroso. Cada fase, desde la definición teórica hasta la interpretación final, es crucial para asegurar que nuestras mediciones psicológicas sean válidas, confiables y útiles. Muchas gracias.